Bienvenidos y bendiciones a todos los que se están conectando en esta noche. Hoy vamos a continuar con el módulo, ahora ya vamos en el módulo 5 de guerra espiritual. Hemos estado aprendiendo durante los 4 módulos anteriores. Si ustedes se dan cuenta, hemos venido de menos a más. Y ahora en este módulo vamos a sumergirnos un poquito más en la palabra. Hoy vamos a comenzar con la lección 1, titulada Introducción a la doctrina de la liberación espiritual. Así que los dejo con su profesora. ¿Sí me escuchan? Sí, Ok. Bueno, buenas noches a todos, a todas. Y pues damos gracias a Dios porque ya terminamos el módulo 4. Tuvo nueve clases. Entonces, ahora vamos a ver este nuevo módulo, el nuevo módulo número 5, en donde vamos a comenzar a hablar sobre el tema de la doctrina de la liberación. ¿Qué es la liberación espiritual? Nosotros ya vimos todo el tema de en el módulo 4 de todo lo de los demonios, quiénes eran los demonios, cuáles son los ángeles caídos, de dónde vino toda la rebelión, las razones por las cuales estamos batallando pues en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la escuela, en la iglesia, con todo tipo de demonios que influencian bastante a algunas personas, ¿verdad? Ya vimos de tus espíritus que hacen mucha guerra en la iglesia, principalmente, pero también en nuestros hogares. Entonces, ahora lo que vamos a ver es qué es la liberación, cómo podemos ser liberados y quiénes pueden liberar. Pero vamos a entrar primeramente en esta lección con la introducción, como siempre lo hacemos para conocer desde el principio el tema, ¿verdad? Para ver de qué se trata. Así que comenzamos a ver esta enseñanza que nos va a ayudar bastante, no tanto porque ustedes se vuelvan unos liberadores, pero sí para poder ayudar a otros y para poder entender que esto es una batalla espiritual y que nuestra lucha, como ya entendimos, ya sabemos, no estamos peleando con personas, con seres humanos. Precisamente, los seres humanos tienen influencias demoníacas, pero los demonios están ahí, entonces no peleamos con carne y sangre, sino contra todo principado, potestad, poder y demonio, ¿verdad? Que se manifiestan poseyendo o influenciando en la vida de personas que nos hacen daño, en la vida de personas que pues están muy mal emocionalmente porque no han sanado sus heridas y una persona herida hiere a otro. Por eso es tan importante ser liberados, ser sanados. Entonces, nosotros ya vimos la sanidad del alma, hemos visto esos 9 clases de sanidad del alma, de cómo sanar yo, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver y cómo vamos a liberarnos de algunas cosas y cómo va a ser liberada la persona por medio de nosotros también, ¿verdad? Porque el que hace toda la liberación es el Espíritu Santo, pero Dios nos va a usar. ¿Para qué? Para ayudar a las personas a ser libres, pero yo necesito primero que ser libre, ¿verdad? Así que hoy comenzamos a estudiar esta doctrina para ser libres de cualquier opresión y posesión demoníaca, ¿verdad? Porque la liberación forma parte de la guerra espiritual. Continuamos. Y bueno, la Biblia está repleta de ejemplos, ¿verdad? Y de enseñanzas sobre la liberación. Una de las liberaciones más conocidas y más reales o sea, vívidas es la del Éxodo. Ahí podemos ver el ejemplo de cómo Dios liberó a los israelitas de la esclavitud, pero físicamente, ¿verdad? Y esta liberación nos sirve como una metáfora para poder entender
lo que ahora hace Cristo en la iglesia como la liberación espiritual. Así como Dios liberó a los israelitas de la esclavitud física, ahora en Cristo Dios libera a los creyentes de la esclavitud y la opresión espiritual. Digamos que estamos prisioneros de la misma manera que estuvo Israel cuando estamos nosotros con tanto problema, con tanta herencia, tanta iniquidad, tanta maldad, y que algunas veces, como dijimos en las clases anteriores, esos espíritus familiares, ancestrales, generacionales, vienen a influenciarnos y muchas veces estamos atormentados hasta con el temor, con, con la depresión, con el desánimo, con el desaliento. Estamos teniendo cosas que decimos, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me siento usada, oprimida, decepcionada, frustrada, enojada, ¿verdad? Si tengo a Cristo, ya tengo a Cristo, porque estamos hablando en estas enseñanzas, estamos hablándole a cristianos. No estamos hablando a gente inconversa, sino a gente que ya es cristiana, pero gente que no ha sido liberada totalmente por la falta de conocimiento, porque no entienden mucho. Entonces, por eso ha sido tan importante estos casi 2 años de enseñanza de guerra espiritual, de cristología, de neumatología, que está hablando del Espíritu Santo, del Padre Celestial, quien es Dios, ¿verdad? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Hemos visto todo esto de ya casi 2 años, hemos visto todas estas enseñanzas a manera de que nosotros seamos libres, verdaderamente libres. Y por eso yo siempre les digo, ahí están grabadas en YouTube, por favor, estudienlas. Podemos verlas y verlas y verlas hasta que me caiga el 20, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir la palabra liberación? Bueno, de acuerdo al diccionario de la lengua española, significa emancipar, redimir, y es la acción de poner en libertad a alguien o algo de lo que lo sometía o oprimía. O sea, ¿qué me tiene oprimido a mí? ¿Qué me tiene sometido a mí? Todo lo que viene a mi mente, ¿verdad? Todos los paradigmas, los argumentos, ¿verdad? Las fortalezas que traigo de generación en generación y que también se han creado a causa de mi hábitat, de mi ambiente, de mi situación actual, de mi manera de vivir, de mi situación económica, física, espiritual, emocional. Todo esto nos ha afectado la mente, y en la mente es donde nosotros necesitamos libertad. Por eso dice el Señor, conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. ¿Por qué? Porque va a derribar todos los argumentos de mentira y de engaño que hemos traído de generación en generación. Y por eso estaban las clases de la sanidad del alma, ¿verdad? Pero ahora vamos a hablar de una liberación. Y esa liberación bíblicamente se refiere al acto de ser liberado de la opresión espiritual, la esclavitud y las influencias demoníacas, porque ya estudiamos que los ángeles caídos están aquí en la tierra y que están buscando la manera de matar, robar y destruir al cuerpo de Cristo, a la iglesia. ¿Por qué? Porque odian a Dios y odian todo lo que representa a Dios. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos su habitación, su morada. Entonces, ¿cómo no nos va a odiar? Y busca la manera de influenciar de tal manera que nos tenga siempre oprimidos, afectados por el engaño, por las ataduras, la depresión, la carencia, las limitaciones, la consecuencia de tu pecado, ¿verdad? Pero el Señor vino a liberarnos hasta de la muerte eterna, todo a través del poder de Dios y de nuestra fe en Jesucristo.
Y al momento de que el Señor nos viene a liberar, envía al Espíritu Santo para ayudarnos, a enseñarnos y guiarnos. ¿Para qué? Para que seamos libres, verdaderamente libres por medio de la palabra de Dios, ¿verdad? Hay que romper cadenas. Todavía, hermanos, tenemos ataduras. Todavía nos tiene encadenado mentalmente, emocionalmente, espiritualmente en algunas áreas de nuestra vida. Si no, no estaríamos en algunas condiciones en las que algunos nos encontramos. De verdad, a veces decimos, yo ya soy libre, verdaderamente libre. De verdad, porque yo veo tu testimonio y Dios puede vernos y me pueden ver a mí, mi testimonio, y pueden decir, nah, todavía no, 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 todavía tiene cositas que, ¿verdad? Entonces, esos argumentos que traemos, esos paradigmas, estas influencias, todo eso es lo que el Señor quiere que nosotros seamos libres. Y yo creo que si nos hacemos un autoexamen, nos daremos cuenta que no es cierto. Sí, ya no estamos como estábamos, pero aún hay áreas de nuestra vida que están atadas, que están ahí, ¿cómo se puede decir? Pues influenciadas, porque aún hay cosas que no hemos podido quitar de nuestra mente. ¿Por qué? Porque la realidad de nuestros hechos nos hace ver, mira mi condición. Y si tú crees más la realidad de los hechos, ahí es donde perdemos. Porque muchas veces nosotros solamente creemos lo que vemos, no podemos creer lo que no vemos. Y el Señor nos lleva y nos está llevando a eso. Tienes que creer más allá de lo que tú ves, hay más, mucho más. Entonces es importante que nosotros no nos dejemos llevar e influenciar por nuestra situación actual. Y bueno, el Señor, el Padre, siempre desde que Adán y Eva pecó, su deseo es liberar a los creyentes de la esclavitud de la carne, de los pensamientos impíos y de la vida mundana. Así que la liberación o libertad es una imagen de la idea bíblica de la salvación. O sea, cuando estudiamos el tema de la salvación, en este momento tú habla de romper cadenas, ser libres de toda atadura, ligadura, ¿verdad? Entonces tenemos que comprender que esta doctrina de la liberación, aunque no la enseñan mucho las iglesias, pero ahí está, porque muchas iglesias a donde pues van los congregantes a adorar a Dios, a escuchar la palabra, pero mi pregunta es si sales tan edificado, sales hasta flotando de lo hermoso que estuvo, quiere decir que ahí hay libertad, ahí hay libertad, ¿verdad? En el lugar a donde estás. Estás escuchando palabra de Dios, pero que se está cumpliendo en tu vida, ¿verdad? Y luego la ponemos en práctica, ¿verdad? Así que en la Biblia la palabra salvación significa también que Cristo nos libera del pecado, de la ley y de la muerte. Fue lo primero que vino a hacer. Aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, inmediatamente borró nuestros pecados. Nos libró de la ley de la muerte, porque ya no vamos a morir como Adán y Eva, ¿verdad? Que dijeron que comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, del árbol prohibido, y el Señor les dijo, el día que comas de él vas a morir. Y murieron espiritualmente, después físicamente. Y Cristo vino y nos vino a librar de esa ley de la muerte eterna. Así que la libertad que Dios le da a un individuo es una dádiva, un regalo divino,
Y eso lo podemos ver desde el Antiguo Testamento, que aún no estaba Cristo, pero vimos cómo el Padre, a pesar del pecado de Adán y Eva, trató de sacarlos adelante. Y cómo liberó a su pueblo. Estamos viendo la liberación, pero el pueblo de Israel quedó libre físicamente, pero ¿se dan cuenta? Ellos no son libres espiritualmente. En cambio, la iglesia, al recibir a Jesús como Señor y Salvador, quedamos totalmente libres espiritualmente, físicamente, económicamente, y si nosotros entregamos nuestras finanzas a Dios, también económicamente somos libres. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido liberarnos de todo aquello que nos mantenga cautivos en cualquier área de nuestra vida, hermanos. Si tú te dejas llevar por las finanzas y empiezas con problemas económicos y empiezas a hundirte de la angustia, de la desesperación, el afán de querer salir de tus problemas económicos y afanado, te estresas, te angustias, te da depresión o hasta te puede dar un infarto, qué sé yo, de eso nos quiere liberar el Señor. Dice que cada día tiene su afán, ¿verdad? Entonces, esto es la liberación que nos da la salvación en Cristo Jesús, pero no la hemos puesto en práctica, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, 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 maestra. Sí, Sí, escuchamos. Sí, te escuchamos. y gracias. Y como están los rayos, bien. Conocer la doctrina de la liberación espiritual es tan importante en los creyentes, pero en las últimas décadas ya no se escucha en las iglesias eso. Simplemente vas, te congregas, punto. Te dan unos discipulados pequeñitos y ya con eso. ¿Dónde está? ¿Dónde está la doctrina de la liberación? Y se ha menospreciado. Y miren, sin esta doctrina nos limitan al creyente en la capacidad de vivir una vida plena en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no nos dicen cómo liberarnos, cómo salir de eso. Entonces, nosotros vamos a congregarnos y lo que escuchamos nada más, nos llenamos, nos alimentamos de la palabra, porque la palabra es vida, ¿verdad? Pero llegamos a nuestra casa y estamos con nuestros propios conflictos y problemas y decimos, oh, ya llegué a la realidad. Cuando tu realidad debe de ser todo en cualquier lugar, en cualquier área, física, económica, espiritual, emocional. Tu realidad debe de ser Cristo, tu libertad. La experiencia de ser liberado del poder del pecado y la opresión espiritual es, miren, vital, como el aire para la iglesia. Y de otra manera no se podrá sanar las áreas que han sido afectadas durante el transcurso del diario vivir antes de que estábamos en Cristo. Por eso hay gente con depresión. Por eso hay personas que no cambian su manera de ser porque están enojados o deprimidos o, como decía, frustrados porque hay algo más. Eso es todo. Y yo creo que Dios tiene algo más que irme nada más a congregar, que irme a escuchar la palabra. Hay algo más. La palabra es vida, la palabra te libera. Pero tú tienes necesidad de saber cómo renunciar a todo aquello que tú sabes que estás encadenado, que estás atado. Pero como no sabes, bueno, nos quedamos con lo que aprendemos. Y el Espíritu Santo quiere en este tiempo sacudirnos,
Por eso dice que quiere libertad, sacudir y despertar a la iglesia. Es tiempo de que la iglesia despierte. Miren todo lo que está ocurriendo en el mundo. Es un caos, una persecución, escaseando los alimentos, ataques por donde quiera, asesinatos, por donde quiera tú ves y dices, ay, siempre ha sido así. No, ahora está peor. Y la iglesia cada vez está más aletargada. Porque se dice, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo que qué puedes hacer? Tienes el poder en Cristo. Esta semana de conmemoración de la obra redentora de Jesús, viendo las películas de lo que Jesús hizo y de cómo los discípulos estaban estáticos, así como que ¿qué hacemos o cómo le hacemos? Porque no entendían cuál era el plan y el propósito de Dios, pero ahora ya estamos con el conocimiento, ya hemos visto hasta las películas, ya sabemos lo que Jesús hizo en la cruz, ya sabemos que hace 2000 años murió y resucitó, que Él ya nos entregó las llaves del reino, que somos más que vencedores, pero si yo me veo, digo, uy, qué vencedora soy, ¿no? Porque no he estado aplicando todo lo que debo aplicar de lo que Jesús hizo en la cruz, porque no lo sé, no lo sé, no me han explicado cómo. Entonces es importante todas estas enseñanzas que primero Dios continúen ahí en el YouTube, ¿verdad? Para que mucha gente las escuche. Así que es importante conocer esta doctrina de la liberación espiritual también, aparte de todo lo que ya hemos aprendido y todo lo que ya hemos visto. Continuamos. Ahora, conocer la doctrina de la liberación espiritual es una parte integral del proceso de crecimiento espiritual de cada creyente. Es, eso es un proceso. Lo necesitamos porque nos va a permitir alcanzar ese potencial que tenemos por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. O sea, el Espíritu Santo es el mismo que resucitó a Jesús de los muertos. Es el poder de Dios, el que mora en nosotros, pero nosotros le decimos, cállate, o no, 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 no hables. No, no me pidas que haga eso. Ay, no, qué ridículo se ve. No, ¿cómo crees que voy a decir esto? O sea, no obedecemos al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo calla. El Espíritu Santo dice, te quiero usar. No vas a ser tú, eres el burrito que viene cargando a Jesús. Tú eres la burrita que viene cargando al Espíritu Santo. Déjame usarte. Ay, no, pero ¿qué dirá la gente? Y, ay, luego me pongo medio loca y, ay, no, 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 no. ¿Verdad? Entonces no dejas que fluya todo ese potencial que tenemos como creyentes. Así que cuando comenzamos a trabajar en las áreas que nos han tenido atados y oprimidos de generación en generación, por supuesto que vamos a obtener una liberación increíble. Nuestro cambio de vida va a ser de 180 grados a causa de esa liberación. Y precisamente a causa de esa libertad, nosotros vamos a poder servir a Cristo, al Espíritu Santo, al Padre, pero con una limpieza de corazón, una sanidad del alma y una santidad que no podíamos percibir y podríamos decir, yo, ay, ¿cómo crees? ¿Verdad? Pero es posible si dejamos que el Espíritu de Dios nos use.
y le permitimos al Espíritu de Dios que nos sane en estas enseñanzas de sanidad del alma, entregando todas las áreas. Aunque digas, es que cuando empiezo a renunciar, empiezo a tener miedo, empiezo a sentir ansiedad, empiezo a colapsarme. Pues es que el diablo no te deja. El diablo no se quiere, los demonios que influencian en tu vida, no quieren irse, no, por años ha sido su casa de ellos. Es, es su morada. Si son poseídos, es su casa, es su morada. Ahora, si nada más están oprimidos, como dijimos, de afuera hacia adentro, pues es que su cabecita siempre, tu cabeza ha sido tu cabeza, tu mente ha sido su mente, porque tú has permitido que te manipulen, te influencien, te usen. Por eso cuando renunciamos a las influencias que tenemos desde niños, porque traemos cosas que vivimos de niños y que quedaron selladas, quedaron grabadas, y como decimos, desde la primera hasta la segunda y tercera generación, que no vivieron nuestros bisabuelos, abuelos, papás. Y esto está mal, miren, eso está ahí impregnado en el ADN, en la genética. Y ustedes saben que apenas el siglo pasado se descubrió que lo que hacía el ADN y la genética, pero ahí está, así como está el color de la piel, de los ojos, también están las fortalezas, los argumentos, los paradigmas de nuestros ancestros. Y por eso Dios quiere liberarnos. ¿Para qué? Para que ya podamos servir sanos y sanar a otros. No se puede. Un enfermo no puede sanar a otro enfermo porque apenas puede con sus enfermedades, ¿no? No puedes cuidar a un enfermo. Continuamos. Es tan tremendo esto. Jesús, fíjense, el ministerio de Jesús, aunque luego yo a veces he tenido fricciones con algunos pastores en otras iglesias, ¿verdad? En el aspecto de que no, nada de liberaciones, nada de hablar de demonios, no, aquí nosotros no hablamos nada de eso. Entonces, ¿dónde? Si el ministerio de Jesús era ese, él vino a liberar, a sanar y a salvar. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué sucedió con la iglesia? Ese es el verdadero ministerio. Ir a liberar al cautivo, a sanar al enfermo, a salvar. Eso vino Jesús. Y ahora resulta que, no, aquí no hablamos de demonios, no hablamos de guerra espiritual, no, aquí no se viene Bueno, el otro día me enteré que está prohibido que impongas manos a la gente. Y también está prohibido que tú, por ejemplo, oras por alguien, si se cae, eso no es correcto. Eso no es de Dios. Imagínate, limitando al Espíritu Santo. Entonces, el ministerio de Cristo, ¿a qué vino? Entonces, no podemos seguir así nosotros. Tenemos que ser libres hasta de argumentos espirituales, de enseñanzas a donde no nos hablan de cómo ser libres, de no nos hablan de cómo romper con ataduras y ligaduras espirituales de generación en generación. Ay, no te compliques la vida. O si no, ay, no, Cristo ya hizo todo en la cruz. Tú ya no necesitas hacer nada, ya eres libre, salvo y sano. Entonces, ¿por qué tanta
tanta consejería. Se supone que Cristo hace todo esto, pero ya lo hemos visto en las clases anteriores. Ya hizo todo Jesús en la cruz del Calvario. Consumado es, hecho está, dijo al último. Pero no has tomado tú eso para aplicarlo a tu vida. Ya está hecho. Ahora, tómalo y libérate. Continuar con la clase en lo que solucionamos el problemita técnico. Estábamos leyendo el capítulo de Marcos, capítulo 1, versículo 23 al 26. Y este menciona, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Como estábamos viendo también en el Evangelio de Mateo, no solamente en el de Marcos, en el Evangelio de Mateo vemos que Jesús, al llegar a la tierra de los Gadarenos, les salen al encuentro dos hombres endemoniados que moraban entre los sepulcros, y expulsa a los demonios que había en ellos, liberándolos, mostrando su autoridad, la autoridad que tenía Jesús. Y esta autoridad pues había sido delegada por el Padre. Esta autoridad la tenía en el mundo espiritual, no solamente en lo natural, porque recuerdan que también tenía esta autoridad sobre la naturaleza, sobre incluso algunos animales. Recuerdan cuando le menciona a Pedro que pesque y que va a encontrar un pez que tiene una moneda en la boca. Entonces ahí nos podemos dar cuenta, tuvo que haberle dado esa orden, ese pez, de tomar esa monedita, y también sobre la lluvia, sobre todos los milagros que hizo también de multiplicación. Entonces vamos a leer lo que menciona el capítulo 8 de Mateo. Esos son los versículos 28 al 32. Cuando llegó a la orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados. Por eso, como estábamos viendo, está la tierra de los Gadarenos, que salían de los sepulcros. Dice la palabra, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Y aquí nos podemos dar cuenta que, como dice la palabra, ellos conocían a Jesús, y sobre todo sabían la autoridad que él tenía. Y entonces le preguntan, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y como nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Ellos eran espíritu cuando esta carne sobre la que se la habían metido, que eran los cerdos, cayeron, simplemente los cerdos fallecieron, pero el espíritu que había en ellos, esos espíritus salieron de ellos. Y como dice la palabra, buscando lugares secos para poder entrar en ellos. Así que esta es lo que clamaron a Jesús. Vemos este otro ejemplo de la autoridad que tenía Jesús, esta autoridad y poder que tenía también para echar fuera demonios, pero también reveló su identidad espiritual como el Hijo de Dios. Y eso lo vamos a ver en el libro de Marcos, donde Jesús comisiona a sus discípulos para continuar con su obra, incluyendo la expulsión de demonios. Aquí vamos a ver cómo Jesús los va a empoderar para actuar en su nombre. Vamos a leer lo que dice el capítulo 3 de Marcos, versículos 14 y 15. Dice la palabra de Dios. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar.
y que tuviesen la autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Si recordamos, aún no había sucedido el Pentecostés, donde había venido el Espíritu Santo, pero dice la palabra, versículos después, que Jesús sopló en ellos de su espíritu, del espíritu que él portaba, y de esa manera fue como les comisionó. Así que los dejo con su profesora. Qué líos, ¿verdad? Con esto. Es que con los rayos se está yendo la señal. Bueno, así que bueno, sigue el Señor en estos otros ejemplos, ¿verdad? Vemos cómo Él mostró no nada más autoridad, sino que eran hijos de Dios, como decía Maggie. Continuamos. En el Evangelio de Lucas también encontramos el relato de los 70 discípulos. ¿Se acuerdan de los 70, aparte de los 12? Y los envió a predicar a los cautivos. Y al regresar les contaban a Jesús emocionados: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. O sea, porque en el nombre de Jesús hay poder. Vemos la autoridad de Cristo delegada a estos hombres, tanto para salvar, liderar y echar fuera demonios a través del poder y el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Por supuesto, porque el Espíritu Santo que mora en ti es el que te da el poder, pero todo en el nombre de Cristo. Entonces, podemos ver que aún, miren, todavía, como dice Maggie, no era el Pentecostés, pero ya les estaba dando esa autoridad, ¿verdad? Y lo vemos en Lucas 10, 17, 20. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Los que estamos en guerra espiritual, los que somos de liberación, en este ministerio, nos gozamos de ver a la gente que queda libre, claro. Pero como dice, pero regocíjate más en saber que tu nombre está escrito en el libro de la vida, de que vas a tener salvación y vida eterna. Entonces, vemos esa misericordia de parte de Dios, de que nosotros, aunque dicen, no, pero eso de los ministerios, del ministerio de liberación, no, eso no. Ay, no, que echar fuera demonios, no, nada de eso. Hermanos, a eso hemos venido, para esto nos dio el Señor la vida, la salvación, la liberación, para liberar a otro. Claro, preparándonos, ¿verdad? Para ello, no nomás voy a ir rápido, porque si no nos pasa como los hijos de Seba, ¿verdad? Cuando dicen en el nombre de Pablo y de Jesús, echamos fuera demonios, ¿verdad? Los echamos fuera y dijo ese demonio o esos espíritus que ven en ese hombre: bueno, a Pablo conozco, a Jesús conozco, pero ¿tú quién eres? Dice que el endemoniado les dio una golpiza que lo dejó casi muerto. Bueno, dejaron casi muerto a esos hijos de Seba, no sé cuántos eran. Entonces, por eso es importante, sí, todos podemos liberar, todos, pero preparados, así como Jesús preparó a los 12 y preparó a los 70. ¿Sí? Continuamos. Podemos ver que la autoridad para realizar liberaciones que otorgaba Jesús a sus discípulos era limitada, porque todavía no había tenido el encuentro con el Espíritu Santo que fue en el día de Pentecostés. Y vemos un ejemplo de ello, de que aún todavía no tenían toda la autoridad. Lo vamos a ver en el capítulo de Marcos. En el libro de niño por epilepsia. En esta ocasión los discípulos no pudieron echarlo fuera al demonio que atormentaba a este pequeño. Entonces Jesús les enseña que hay un género de demonios que se resiste a salir solo con oración y es necesario ayunar. Entonces este incidente subrayó la necesidad de tener fe, pero tener una dependencia con Dios tremenda para liberar al cautivo a través de la oración y del ayuno, ¿verdad?
De otra manera no se podía, pero ellos estaban aprendiendo, igual que ahorita nosotros, el cual donde quiera que lo toma, lo sacude y echa espumarajo y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Y cuando Jesús vio a la multitud que se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo otra vez, ¿verdad?, con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Y cuando él entró en casa de sus discípulos, le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Y muchas veces pueden decir: ay, para todo ya es espíritu. Ahora está espíritu mudo, hay espíritu sordo. Sí, hermano, son espíritus que toman control de nuestros 5 sentidos y pueden provocar que la gente quede muda o nazca muda o sea sorda. Eso en la ciencia no lo entienden, porque dicen son problemas del organismo. Todo es en términos médicos. Pero mira, este niño era sordo y mudo. Y Jesús le dijo: sal de él, espíritu mudo y sordo, porque le había provocado sordera. Sus 5 sentidos, el sentido del oído y de la boca, hermanos, sus cuerdas vocales, su lengua, estaban como, me imagino, trabadas para que no saliera voz de él. Aquí no dice la condición del pequeño después, ¿verdad? Me imagino que empezó a hablar y a oír y quedó liberado de esa atadura, de este demonio que lo tenía atormentado, a lo mejor por derechos legales de sus ancestros. Algún rito, algún pacto, algo que hicieron con el diablo, y este dijo: pues ahora tengo derecho legal para derribar, arruinar, destruir y matar y enfermar. Entonces, a veces algunas enfermedades, ya lo habíamos visto, no son naturales, sino son sobrenaturales, causadas por demonios. Por eso se necesita a veces liberación. Continuamos. Vemos todo lo que Jesús hacía y lo que sus discípulos hacían. Jesús fue exaltado como Señor de la creación, ya lo sabemos, ¿verdad? Y se le dio un nombre que está por encima de todo nombre, que se nombra en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Para qué? Para juzgar, para salvar, para sanar, para liberar y otorgar la vida eterna. Él ya hizo todo lo que el Padre le dijo. Vino a cumplir con el plan divino de Dios de salvar a aquellos que se habían perdido, los elegidos, los predestinados, que nacimos aquí en la tierra y traíamos la herencia de la maldición, de la semilla adámica que heredamos. Él vino a salvar lo que se había perdido, porque Él no vino a salvar a toda la humanidad, ¿verdad? Solamente a los que se habían perdido, es decir, toda persona que fue elegida y escogida desde antes de la fundación del mundo, pero que heredó por su naturaleza humana, heredó la maldad, la iniquidad, el pecado,
de Adán y Eva. Entonces te tiene que liberar uno de esa naturaleza adámica. Tiene que librarse de esa semilla adámica. Y todo es por causa de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por su muerte, su resurrección, y para que el nombre de Jesús, que está por sobre todo nombre que se nombra en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, seamos libres. Y como les decía el viernes, en la enseñanza del viernes en la iglesia, el Señor nos vino a salvar, a sanar, a liberar de tres cosas, de tres situaciones: de la naturaleza adámica, del pecado de Adán y Eva, y después de la iniquidad que heredamos de nuestros ancestros, de la primera a la cuarta y aún en la 10ª generación, heredamos la iniquidad de nuestros ancestros, y como consecuencia nosotros hemos pecado, nuestros pecados personales, a causa de la inclinación de la iniquidad de nuestros ancestros. ¿Por qué te inclinas tanto al ocultismo? Porque ellos eran brujos o les gustaba andar en la brujería. ¿Por qué te inclinas tanto al alcoholismo? Porque tus familiares eran alcohólicos. ¿Por qué te inclinas tanto a robar? Pues porque eran ladrones tus familiares. ¿Por qué te inclinas tanto a pedir prestado? Fíjate, esas cosas que muchas veces, ay, pero eso no es pecado. Claro que sí, porque te endeudas, te consumes. ¿Por qué te inclinas tanto a eso que le llaman consumismo y a lo que le llaman opresión económica, endeudamiento? Porque ves hacia atrás y siempre endeudados. Entonces tú, por medio de esa iniquidad de tus ancestros, sea la que sea, tú te inclinas a este pecado y tú cometes tus pecados personales. Entonces, Cristo vino a liberarte, a salvarte, a sanarte de estas tres cosas: de la semilla adámica, de la herencia de Adán y Eva, de la iniquidad de tus padres y de tus pecados personales. Pero de tus pecados personales son de los que ahorita tú te estás librando, sanando tu tierra por medio de la liberación, la sanidad y la libertad que te da Jesús. ¿Entiendes? Y podemos verlo aquí en Mateo 28, 18, 20, dice: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Enseñándoles. Ese es tu nuevo trabajo en Cristo Jesús. Ya aprendiste, pues ahora ve y enséñales a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ya te liberó el Señor, ahora tú libera. Pero tienes que prepararte para andar liberando. No puedes andar liberando mientras tú tienes también problemas, ¿verdad? Y no estoy hablando de que no vamos a liberar porque tenemos problemas, sino yo qué hago ahí, ¿verdad? Sino a lo que me refiero es con conocimiento. La Biblia dice que la autoridad otorgada de Jesús, o a Jesús a su vez, o sea, el Padre le delega la autoridad, el poder y el dominio, pero ahora le da la autoridad a la iglesia, ¿verdad? Le delega el poder, el dominio y la autoridad para echar fuera demonios, ¿verdad?
para liberar al cautivo, porque esa es la base fundamental sobre la cual los creyentes, o sea, los hijos de Dios, los cristianos, podemos participar en la guerra espiritual para hacer liberación. Tú no puedes andar haciendo liberaciones si tú no tienes la autoridad, el poder y el dominio delegado por Dios. Tú no puedes hacer liberaciones si el Espíritu Santo no te respalda. Tú no puedes hacer liberaciones si tú tienes serios problemas que no has sanado, no has restaurado, no has entregado, porque el diablo te va a reclamar. Tú vas y haces la liberación, estás ayudando a hacer la liberación o haces la liberación, y el diablo con todo el derecho legal, o los demonios más bien, con todo el derecho legal, te van a decir, ¿tú qué? Tú así, tú andas así y tienes este pecado oculto, porque ellos lo ven. ¿Con qué cara o con qué autoridad tú vas a echar fuera demonios? No se puede. Por eso tenemos que entender lo que es la doctrina de la liberación espiritual, desde el principio hasta el final, y ver cómo le voy a hacer y qué requisitos se necesitan para liberar. El único requisito mayor es la obediencia, el arrepentimiento, la obediencia, ¿verdad? La santidad, la integridad, el creer que Dios te puede usar. En el libro de Hechos, también, eso está también podemos ver cómo Jesús, al resucitar, se aparece a los discípulos y les da la promesa de que recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre de ellos, proporcionándoles toda potestad para actuar en la autoridad de Cristo. Por tanto, entendemos que la presencia y el poder del Espíritu Santo son cruciales para ejercer la doctrina de la liberación. Entonces, aquí estamos viendo, vamos a leer lo que dice el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esta es una instrucción que Jesús les hizo a los discípulos precisamente después de haber estado con ellos 40 días, después de la resurrección. Cuando aparece, está con ellos 40 días, y es cuando va a ser después de, si ustedes continúan leyendo Hechos, capítulo 1, van a ver que después de que les menciona esto, el Señor asciende, es tomado y asciende al cielo. Esta es la última instrucción que le da a los discípulos, donde les menciona que era sumamente importante que ellos recibieran al Espíritu Santo, el poder, y fueran empoderados con el Espíritu Santo para poder llevar a cabo esto que les estaba enviando a hacer, que era la gran comisión, el que fueran testigos en todo el mundo y compartieran la palabra. No iban a poder hacerlo sin este poder y sin esta autoridad, y esto no ha cambiado. Como muchos a veces dicen, nosotros seguimos escribiendo el libro de los Hechos, que por cierto se llama Hechos de los Apóstoles. Digo, Hechos del Espíritu Santo, muchos deberían de decir que así que se debería de llamar, porque nosotros continuamos escribiendo el libro de Hechos. Y cuando nosotros lo recibimos en nuestro corazón es que nosotros somos empoderados porque recibimos su Santo Espíritu, pero necesitamos también a través de su Espíritu recibir los dones necesarios para poder llevar a cabo la liberación. Un don esencial es el don de discernimiento, para que nosotros podamos darnos cuenta con qué espíritu estamos tratando. O también para que el Señor nos permita discernir cuál es la estrategia. Si ustedes se dan cuenta, en todas las historias que leímos, o en todos los versículos que leímos en los evangelios, podemos darnos cuenta que Jesús no solamente usó una sola manera. Jesús usó diferentes maneras para liberar, a veces para sanar, como lo leímos, ¿verdad? Del espíritu sordo y mudo. Y no es que todos los
las personas que tienen alguna incapacidad para leer, para ver o para escuchar, es que tengan un espíritu. Hay veces que no, hay veces que proviene de una enfermedad, pero hay veces que es un espíritu, al igual que otras enfermedades. Hay enfermedades que provienen de un espíritu que está ahí morando en la persona. Hay enfermedades que son producto incluso pues de nuestro mal cuidado que le hemos dado a nuestro cuerpo. Y hay otras enfermedades que también a veces Dios va a permitir para tratar con ciertas áreas de nuestra vida, porque tiene propósitos que a veces ni entendemos. Entonces aquí nos podemos dar cuenta en el libro de Hechos que es prioritario que nosotros tengamos al Espíritu Santo y a través de su Espíritu podamos movernos con los dones de su Espíritu para poder hacer esta liberación. Los dejo con su profesora. Sí. Ay, una disculpa de veras. Pues sí, y miren cómo nosotros, gracias a Dios, recibimos el poder. El día del Pentecostés, cómo recibieron estos hombres tanto poder, tanta autoridad. Recibieron el poder de los dones, como dice Maggie, y uno de los primeros dones que recibieron fue hablar en lenguas. Y, y ese espíritu que vino a ellos, el Espíritu Santo, les ha dado a la iglesia hasta el día de hoy el poder para sanar, para liberar, para restaurar, ¿verdad? Y es maravilloso saberlo, porque aquí, por ejemplo, en 8:1:8, no, él es los hijos de Dios. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra, como lo estamos haciendo hoy. En los 4 puntos cardinales del planeta Tierra hay hijos de Dios. Hasta lo último de la tierra hay testigos del poder del Espíritu Santo, del poder de la sangre del Cordero, del poder del nombre de Cristo Jesús. Somos testigos, aunque no estuvimos presentes hace 2000 años, de la obra redentora de Cristo Jesús, lo que Él hizo en esta cruz. Nos dio libertad, sanidad, restauración, restitución, resurrección, nos justificó, nos reconcilió, nos adoptó, nos glorificó, todo lo que Él hizo por nosotros en esa cruz del Calvario. Podemos decir confiadamente y con toda certeza, somos testigos de Jesús. Qué diferente, ¿verdad? Los testigos de Jehová que no conocen al Hijo. Y el Padre dice, el que no ama al Hijo, no me ama a mí. El que no obedece al Hijo, no me obedece a mí. El que no cree al Hijo, no me cree a mí. Porque es Dios mismo, en la segunda persona de la Trinidad, Cristo. Porque el Espíritu Santo es Dios mismo en la tercera persona de la Trinidad. Es Dios en 3 esencias, es Dios. Yo no puedo ser nada más testigo de una persona, sino de los 3. El Padre me amó tanto que envió a su único hijo para que yo tuviera vida eterna. El Hijo me amó tanto que murió en esa cruz, haciéndose maldito como porque murió como un criminal, se hizo maldito por nosotros, por amor a nosotros. Y el Hijo envió al otro consolador, al Espíritu Santo, para no dejarnos solos. Es el Espíritu de Jesús el que mora y permanece en nosotros. Así que nosotros podemos declarar que somos sus testigos. Por eso esta doctrina de la liberación afirma que todos los cristianos, todos
formamos parte de un sacerdocio real. Y este sacerdocio implica que cada creyente tiene el acceso a Dios y puede participar en todos los ministerios espirituales, incluyendo el ministerio de la liberación. Solo nos falta conocimiento. ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Qué se necesita? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son los condicionantes? Pero yo lo puedo hacer en cuanto yo tenga el conocimiento, los pasos a seguir para liberar al cautivo. Porque yo tengo el mismo espíritu que tienes tú, que es el espíritu de Dios, que es el espíritu de Jesús, que es Dios mismo morando en nosotros. Por eso primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es mi obligación anunciar al Hijo de Dios. Es mi obligación anunciar al Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, el creador de la creación. Es necesario que yo anuncie al Espíritu Santo de Dios. Tengo que anunciar al Dios triuno que me llamó de las tinieblas en los que yo estaba y me trajo a su luz admirable, es decir, me sacó del reino de las tinieblas y me trasladó al reino de Dios. Yo tengo que dar testimonio de ello al mundo entero. Y como soy real sacerdote, tengo la autoridad para echar fuera demonio, reprender las obras del diablo, atarlos y desatarlos, como ya vimos en la clase de las llaves del reino. Ya todo eso lo vimos. Ya nada más hay que ver cómo vamos a proceder con esta doctrina de la liberación para que si no hay nadie a la mano y se aparece un endemoniado, ya vas a saber cómo echarlo fuera a ese demonio. Si es que te acerca, si no, pues para no tener ningún temor. ¿Continuamos? Fíjense allí, si nosotros vemos todas las cartas paulinas, en esas cartas de Pablo, las cartas, las epístolas de Pablo o las cartas de Pablo o las cartas paulinas, como les quieran llamar, aclara aún más la autoridad espiritual de la iglesia. En el libro de los Efesios, Pablo exhorta a la iglesia a ponerse toda la armadura de Dios para resistir las artimañas del diablo. Nosotros ya vimos toda la armadura espiritual, pieza por pieza.